Si recuerdas, hace un tiempo hablé sobre los cocodrilos de Ramri y mencioné que era prácticamente imposible que dicho evento se diese por la cantidad de animales que describen los supervivientes. Bueno, hoy traigo para ti capacidad de carga. La respuesta a por qué es que dicha historia no es más que una leyenda urbana de la Segunda Guerra Mundial. Disfrútalo. Ya desde tiempos de Platón se hablaba de la capacidad de carga, aunque en una perspectiva más antropocéntrica, más relativa a seres humanos. Sin embargo, es a finales del siglo XIX que comienza a aplicarse también en ecología de una manera más enfocada, más focalizada, describiendo cómo es que se van a dar muchísimos factores para que una población que pueda alcanzar de manera hipotética un número determinado jamás pueda alcanzar dicha cantidad, debido a todas las interacciones que se dan a su alrededor. Para esto se diseñaron una buena cantidad de modelos matemáticos, siendo el más reconocido el modelo de Lotka-Volterra, también llamado modelo depredador-presa, en el cual, aplicando las características de los lobos y los ciervos a una numeración matemática, se puede determinar cómo si se incrementa el número de lobos disminuye el de presas y al mismo tiempo disminuye el de lobos, sin jamás alcanzar el tamaño absoluto. Lo mismo ocurre con los ciervos: si se incrementa la población de ciervos, se incrementa la de lobos, y por lo mismo es imposible que llegue a haber suficientes ciervos para llenar el máximo que requiere la especie. Esto lo hemos visto en varios sitios y de hecho ha sido razón de bromas, ya que al principio de los años 70 se realizó un estudio para demostrar la capacidad de carga que tenía el lago Ness para soportar a una población de monstruos, demostrándose que solamente podría existir uno sin reproducirse. Ese artículo voy a dejar el link en la descripción, dicho sea de paso, aunque ya es viejo. Otra cosa interesante a considerar de lo que viene siendo la capacidad de carga es que por lo mismo también no puede darse un número exagerado de individuos en ciertas regiones, como las islas. Esto explica por qué hay mayor tasa de extinción de especies en las islas que en los continentes, como ocurrió con el mojo de Hawái y toda su familia, todo el género de mojo que ya se extinguieron, o en su defecto cómo es que los cocodrilos de Ramri no pudieron existir, puesto que no había suficientes condiciones antes para que una población de cocodrilos tan grandes como describían los ingleses pudiesen llegar a comer japoneses de una manera tan vistosa. Ahora, la capacidad de carga no nada más es algo que nos interesa desde la perspectiva ecológica, sino también desde la perspectiva social. Para formar una empresa, tú necesitas saber qué es lo que realmente existe en el lugar donde la vas a realizar. Es decir, ¿hay suficiente clientela? ¿Hay suficientes recursos? ¿Cuánto te va a costar? ¿Quiénes son tus competidores? ¿Existe riesgo de boicots? ¿Cómo se comportan tus empleados? ¿Cuáles son las condiciones laborales y las condiciones gubernamentales? Se sobreentiende por esto entonces que es muchísimo más complejo de lo que parece. Un ejemplo de la capacidad de carga aplicado a un país o a una sociedad es tan sencillo como la producción de autos eléctricos. ¿Cuán viable es el día de hoy? Todavía sigue siendo un poco complejo de responder. Sin embargo, estamos hablando de una competencia desleal por las empresas que producen combustibles fósiles, más la reticencia de los fabricantes de automóviles que todavía lo ven con cierto recelo. Entonces, una industria que puede ser extremadamente exitosa se ve comprometida debido a la capacidad de carga del ambiente en el que se desarrolla. Pero además lo podemos ver en epidemiología. Todos estamos acostumbrados ya a esa famosa curva exponencial de la distribución del COVID-19, por poner un ejemplo gráfico. Bueno, la realidad es que todos los seres vivos tenemos propensión a dar un crecimiento así. Ese crecimiento, esa curva, es una curva de crecimiento exponencial. Es decir, que cada vez va a ir multiplicándose por un exponente, por un número determinado, y va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo el número de casos, el número de población, etc. Pero la realidad es diferente. Jamás puedes alcanzar el pico o puedes mantenerlo mucho tiempo. ¿Esto por qué? Porque en el mundo real no existe solamente una entidad. Como mencionábamos anteriormente, la ecuación de Lotka-Volterra nos demuestra que habiendo dos, siempre van a estar de manera mutualista compitiendo entre ellas para controlar al otro. Cuando tú ves esto aplicado, digamos, a COVID-19, llegas a otra conclusión importante. Es imposible que se llegue a un escenario tan catastrófico como el que nos pintan por una razón.
COVID-19 no nada más tiene que atacar seres humanos, sino que al mismo tiempo llega y afecta células de otros organismos, como son murciélagos, aves, reptiles, etc. Sumado al hecho de que cuando llega al ambiente humano, volviendo a compite con otros virus, rinovirus, otros coronavirus, neumovirus, metaneumovirus, paramyxovirus, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos van a luchar, por decirlo de alguna manera, también por controlar el número de veces que se van a poder reproducir los coronavirus. Este asunto de la capacidad de carga también nos muestra otro panorama. Es imposible que tú puedas salvar a una especie de la extinción si la tienes en un espacio reducido. Aquellos que vieron el documental de Netflix Rey Tigre se pueden dar cuenta de esto. El personaje, o bueno, la persona, Carole Baskin, al tener a los tigres encerrados en espacios tan pequeños, realmente no está realizando conservación. ¿Por qué? Porque los tiene en un espacio muy pequeño, lo cual va a estresar a los propios animales, y se aplica otro elemento que no habíamos mencionado: etología, el comportamiento del organismo. Si está demasiado estresado, es capaz de matar o devorar a sus crías. Lo puedes ver en conejos, lo puedes ver en tigres, lo puedes ver en nosotros, los seres humanos. Entonces, todos estos factores lo que hacen es controlar cuánto es capaz de soportar un ecosistema, cuánto es capaz de tolerar ese ecosistema a sus organismos. La capacidad de carga, entonces, nos sirve para medir esto. Nos sirve para decidir y tomar una decisión correcta. Si tú vas a conservar a una especie, tienes que revisar que el ecosistema, que el ambiente en el que vaya a estar, sea lo suficientemente grande como para permitirle sobrevivir. Un ejemplo muy gráfico y muy triste de eso es la reintroducción del lobo mexicano a la región en la que se encontraba, puesto que por mucho tiempo todos los procesos de reintroducción han fracasado, debido a que si bien hay presas suficientes y el ambiente en teoría se presta, no hay suficiente espacio para que los lobos puedan desarrollarse de manera integral. Entonces tienen que salir de su región para entrar al ambiente humano, donde son cazados y asesinados debido a la ignorancia de la gente. Esto de manera indirecta es otro elemento de la capacidad de carga, depredadores y muertes incidentales. Viene también de la mano con el concepto estocasticidad que había mencionado en los primeros videos de este canal. En fin, hablamos entonces de capacidad de carga. Si algún día alguien te cuenta que había demasiados animales de algo en un lugar muy pequeño o en un lugar donde habían otros depredadores, sorpresa, te está mintiendo. La capacidad de carga te lo demuestra. En fin, es un video bastante corto, pero espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos en la siguiente ocasión y recuerda darle like y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.